Por la información y a esta hora de la mañana mucha atención porque estamos ya en nuestro espacio vital con el doctor Elmer Huerta y el día de hoy vamos a aprender junto con él sobre una enfermedad que aqueja a muchas personas, la artritis. ¿Qué es esta enfermedad? ¿Hay tipos de artritis? Elmer, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Sara. Gusto Doctor, de buen día. saludarte. Noemí, buenos días también. Gusto de saludarte y buenos días a todos nuestros oyentes. Pues sí, Sara, mira, una consulta muy común que tenemos en Espacio Vital es, llaman personas que dicen, doctor, mi médico me ha dicho que tengo artritis y yo quisiera saber alguna cosa sobre esto. Me ha dicho que tengo artritis. Entonces yo le digo, señora, ¿y qué tipo de artritis? Ay, no sé, me ha dicho solamente que tengo artritis. Entonces hoy día vamos a ver qué cosa es esto de la artritis, cuántos tipos existen y la finalidad de esta pequeña conversación es que nuestros oyentes, cuando la próxima vez vayan con un doctor o una doctora y el doctor o la doctora les diga, señora, señor, usted tiene artritis, le digan, doctor, yo ya aprendí que hay más de 100 tipos de artritis. Yo quisiera que usted, por favor, sea más específico y me diga qué tipo de artritis es la que usted piensa que yo tengo. A ver, artritis viene de artros, que significa coyuntura o articulación. Las articulaciones son las partes del cuerpo que juntan dos huesos. ¿Ve? Si vemos nuestras manos, tenemos un montón de articulaciones en los dedos, en las manos, en la muñeca, luego el codo, los hombros, la columna, las rodillas, las caderas, los tobillos. Estos se llaman coyunturas o articulaciones. Cuando artros, eso es en griego, artros, coyuntura, se inflama, itis, viene la artritis. Las artritis son un grupo, Sara, Noemí, de más de 100 procesos, más de 100. La más común de todas es la artritis del envejecimiento, de la edad. Esta tiene nombre propio, se llama artrosis. También se le llama osteoartrosis. Entonces, ese es el tipo más común de artritis. Pero pues existen decenas de tipos de artritis, por ejemplo, la artritis reumatoidea o artritis deformante, que es una forma grave de artritis, las artritis juveniles, enfermedades estilo en niñitos, existen las artritis relacionadas al lupus, a la dermatomiositis, a las hepatitis, es decir, hay muchísimos tipos de artritis. Las artritis tienen como común, Sara, Noemí, que presentan lo que se llaman signos de la inflamación. 1, dolor en la coyuntura. Número 2, hinchazón, se hincha un poco la coyuntura. Número 3, puede haber enrojecimiento de la coyuntura. Y número 4, hay aumento de temperatura también un poquito en esa articulación. Entonces, esos son los síntomas comunes de las artritis, de tal modo que cuando uno va con el doctor, la doctora, como repito, y el doctor le dice, señora, usted tiene artritis, y le dice, ¿qué tipo, doctor? Osteoartritis. Ok, ahora sí que tengo la artrosis, osteoartritis o del envejecimiento. Elmer, y en ese sentido, ¿los diferentes tipos de artritis tienen el mismo tratamiento o cada una se trata de manera diferente? Muy buena pregunta, depende de la causa. Por ejemplo, si es una artritis relacionada al lupus, pues hay que tratar el lupus, porque tratando el lupus se va a aliviar los síntomas de la artritis. Y aprovecho para decir que la artritis del envejecimiento, que es la más común, la artrosis, ¿verdad? Eso que aparece a partir de los 50 años, dolor, sobre todo en las mañanas, amanecen las manos un poco duras, duele las rodillas, etcétera. Esa no tiene curación, por si acaso. ¿Por qué? Porque el mercado, los comerciantes están llenos de productos, la condroitina y esas sustancias, condroitina, sulfato, que dicen que le van a regenerar los cartílagos. Hay otros que están poniendo células madre, dice para regenerar. No se dejen engañar. La osteoartrosis o artrosis del envejecimiento lamentablemente no tiene curación. Hay que aprender a vivir con ella. Existen tratamientos, pero son básicamente sintomáticos. Doctor Elmer, hay una acción que seguramente muchas personas lo han hecho, más de uno, sacarse los conejitos en las manos, los pies, el cuellito. ¿Eso podría facilitar o podría ser una causa de artritis o de algún tipo de estos 100 tipos de artritis que usted nos dice? Quizás si es que se hace muchísimo, ¿verdad? Y se desgastan las coyunturas, estas pequeñas coyunturas de los dedos se desgastan mucho, podría favorecer la osteoartrosis, que es la artritis de la edad, el desgaste, ¿no? Pero de otro modo no veo que pueda ocasionar ningún problema, Noemí.
Elmer, ¿las artritis son enfermedades de tipo autoinmune? ¿Hay personas que tienen más riesgo de desarrollar tipos de artritis distintas a la del envejecimiento? ¿Verdad? Hemos dicho que de cada 100 tipos de artritis, 70 más o menos son la del envejecimiento. Eso es desgaste. Eso no tiene nada que ver ni el sistema inmune ni nada, simplemente se gastan las coyunturas. El otro 30% allí, por ejemplo, autoinmunes, están todas las reumáticas. Está el lupus, está la dermatomiositis, la artritis reumatoidea y todo ese grupo grande de enfermedades. Pero, por ejemplo, una artritis por infección. Hay artritis por bacterias, esa no tiene nada que ver con el sistema autoinmune. Pueden haber, por ejemplo, hay tipos de hepatitis que pueden dar artritis. El COVID puede dar artritis, entonces ya esas no tienen que ver. Pero sí, hay un grupo pequeño de estas artritis que tiene que ver con el sistema autoinmune y se llaman las enfermedades reumáticas. Nos hablaba de la artritis también en menores, en pequeños. ¿Cómo es el tratamiento en estos pequeñitos y por qué les da? Exacto. Eso se llama, tiene nombre propio, se llama la enfermedad de Still. Es un tipo de artritis deformante, como la que da en adultos, más en mujeres que en hombres, pero afecta a los niñitos, afecta a los pequeñitos y les da artritis. Y lo vemos a chiquititos de ¿cuánto? 8, 10 añitos con esta forma severísima de artritis deformante infantil le puede dar. Pero los chiquititos pueden tener también diversos otros tipos de artritis, ya dependiendo de la enfermedad que puedan tener. Elmer, por favor, acompáñanos a la pausa. Son las 10:46. Escuchemos a nuestros anunciantes para poder seguir aprendiendo más sobre la artritis y sus variantes. Ya volvemos. 10:52 de la mañana, amigos. Estamos en Encendidos por RPP, la voz de todo el Perú. Noemí Mamani y Sara Abu Zabal los estamos acompañando y en este momento estamos conversando con el doctor Elmer Huerta en nuestro espacio vital y aprendiendo más sobre la artritis. Y ya nos ha explicado el doctor Huerta que el 70% de los casos de artritis tiene que ver con temas de envejecimiento. Y ahí va mi pregunta, Elmer. ¿Hay manera de prevenir? ¿Hay cosas que podemos hacer para revertir el envejecimiento de las articulaciones? ¿Una persona gordita, por ejemplo, se afecta más estas articulaciones? Absolutamente, Sara, estás en lo correcto. El principal causante de artrosis, del desgaste de las coyunturas, es la obesidad, que afecta muchísimo las coyunturas de los tobillos, las rodillas y las caderas. Cuántos reemplazos de cadera, reemplazos de rodilla se deben hacer por la obesidad, que es un factor que es obviamente prevenible. Cuidado con la alimentación, la actividad física desde la niñez, desde la juventud, pueden eliminar este problema. El otro son los traumas repetidos. Por ejemplo, pues es conocidísimo el caso de Batistuta, ¿verdad? Gabriel Batistuta, el delantero de la selección argentina, que ha tenido que ponerse un tobillo con de prótesis porque el fútbol le gastó sus tobillos. En el caso del Perú, la Foca Farfán tiene su rodilla con una severísima artrosis por el trauma repetido. O sea, una cosa es la edad, y eso es en la mayor parte de las personas, pero hay también razones profesionales y de ocupación que gastan más las coyunturas en ciertas personas. Justamente eso es lo que le quería consultar, doctor. ¿Qué tipo de profesiones, actividades nos pueden predisponer a tener artritis? ¿Y qué deberíamos hacer para prevenirlo? Los deportistas, por ejemplo, los golfistas, los tenistas, los futbolistas, todos los que usan mucho sus coyunturas van a tener este problema. Aquellos que hacen, por ejemplo, actividades repetidas en la industria de la construcción, con martillos, etcétera, van a tener más tendencia a presentar este tipo. O sea, parte de lo que es la enfermedad ocupacional tiene que ver mucho con esto de el desgaste de las articulaciones y las artritis. Elmer, actualmente en el campo de la nutrición hay muchas investigaciones que van asociando, digamos, enfermedades con tipos de alimento. En el caso de la artritis o tal vez incluso de la artrosis también, muchas veces se asocia el consumo de leche como causa o como que va a ayudar a inflamar y va a caer mal, digamos, a las personas. ¿Has encontrado algún estudio o algo que nos puede dar un poco más de luces sobre esta asociación? Pues la verdad que no, Sara, no he encontrado, aunque sí, uno de los tipos más comunes de artritis, por ejemplo, es la gota.
La gota es una enfermedad hereditaria, ¿verdad?, de la familia, que se manifiesta con una severa inflamación de la coyuntura, empezando clásicamente en la coyuntura del dedo gordo del pie. Allí se infla como un tomate y duele, pero como el diablo, pero puede dar también en otras coyunturas. Esta sí está relacionada directamente a la alimentación. Hay cierto tipo de alimentos, las carnes, las vísceras, bebidas como el vino, por ejemplo, que van a hacer que aumente muchísimo el ácido úrico, porque estas personas que tienen gota nacen con la incapacidad para eliminar el ácido úrico que se produce como consecuencia del metabolismo de proteínas que uno ingiere, y ellas sí, hay una directa relación. Pero de allí para adelante yo creo que falta mucha investigación para relacionar directamente tipos de alimentación con tipos de artritis, Sara. Y cuando una persona escucha este tipo de información que es importante, doctor, siempre se pregunta, ¿cómo puedo evitar que a mí me pase o que a algún integrante de mi familia, un ser querido, le pase? ¿Está de repente en la alimentación que debemos tener, en el cuidado que debemos tener, doctor? Sí, está muchísimo, como hemos dicho, si es que es ese 30% asociado a las enfermedades, pues caramba, ¿verdad? Si nos dio lupus, nos dio fibromialgia, nos dio gota, qué sé yo, un poco lo que podemos hacer para prevenir eso. Pero si estamos hablando de la osteoartrosis, que es la más común, esta sí puede tener control y prevención. Como hemos dicho, una alimentación saludable y actividad física diaria van a hacer de que la persona tenga menor probabilidad de desarrollar trastornos en su peso, obesidad, y eso va a disminuir la probabilidad de desarrollar la artrosis. Y lo otro es tener su médico, tener su doctor, su doctora, para estar consultando siempre por lo menos una vez al año, para que de esta manera cualquier signo temprano nos pueda indicar tratamientos que son a base de ejercicios, la medicina física, la rehabilitación, el uso de analgésicos adecuados puede ayudar en el control de estas artrosis, Noemí. Elmer, el clima, el estar expuesto a mucho frío o a mucho calor, ¿aumenta los síntomas en personas con artritis? Me refiero a este 30%, por ejemplo, ¿no?, que tiene ya una enfermedad de fondo además. Sí, hay muchísimas anécdotas y hay muchas que el tiempo húmedo y el tiempo frío afecta muchísimo la coyuntura. Sí, esto pues es algo que viene desde las abuelitas y la literatura recoge esto. Hay cierta relación entre, dice, ay, me duelen las coyunturas, seguro que está frío y nublado, dice la gente, y puede haber, pero nuevamente son cosas que no podemos controlar, están en el clima, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí lo único que queda es tratar de ver cómo puedo yo aminorar mi dolor, las molestias, mis limitaciones que me pueda dar el problema en mi articulación. Pero por ejemplo, si es lupus, etcétera, esas enfermedades, allí el clima no tiene mucho que ver, allí es donde, digamos, la inflamación y el problema autoinmune tiene más que ver. Y es que mientras conversábamos, él me recordaba el caso más temprano de este niño que lamentablemente falleció en Comas, vivía en este cerro y hubo un derrumbe, justamente, ¿no? Y veíamos las imágenes, son zonas sumamente húmedas y me pongo a pensar en toda esta población que tenemos pues expuesta por no tener viviendas seguras, abrigo seguro. Súmenle a eso pues las posibilidades de desarrollar enfermedades por no estar, digamos, en zonas, donde habitan, digamos, correctamente, no solamente por la seguridad de derrumbe, sino también respecto de la salud, ¿no? Pasó eso por mi mente, perdón que lo traje a colación. No, está bien, sí. Yo creo que el medio ambiente es importantísimo, ¿verdad? Los golpes repetidos, los trabajos, cuando no hay consejería en el trabajo, en el aspecto laboral, trabajadores que no cuidan sus coyunturas, etcétera. Yo creo que esto es muy importante como un capítulo de la medicina ocupacional, tratar de disminuir los riesgos que pueda producir el trabajo en la producción de las artrosis. Doctor, entonces, alimentación saludable, cuidado de nuestro cuerpo y tener un médico que nos conozca perfectamente bien para que nos atienda y nos vea por lo menos una vez al año, es importante tenerlo en cuenta. Doctor, muchísimas gracias por hablarnos sobre este tema. Gracias, Noemí. Y como le dije al comienzo, con la próxima vez que el doctor o la doctora le diga a uno de nuestros oyentes, usted tiene artritis, dígale, señora, señor, doctor, ¿qué tipo de artritis tengo yo? Ya me enteré que hay más de 100. ¿Cuál es la que usted me está diciendo que yo tengo? Hasta la tarde.
Nos vemos, Elmer. Muchas gracias. Nos encontramos en la tarde en Espacio Vital a las 5, por supuesto. Vamos a escuchar el gran resumen de la hora. Volvemos con más información. Quédense aquí en RPP, La Voz.